Buenos días para todos. Saben que más o menos me di cuenta que vengo una vez al año acá. Vine en agosto del año pasado, vine en agosto del otro anterior. Entonces, claro, cuando uno ve, si bien nos vemos por ahí, cuando uno se ve cada un año, vieron que uno ve cómo crecieron algunos, cómo nota más el paso del tiempo también. No digo por las personas, pero como que empieza a pensar cosas, ¿no? Y así que ayer de tarde, mientras pensaba lo que hoy iba a compartir, me venían algunas cosas a la mente, pensando en dónde iba a estar. También llevé a uno de mis hijos a un cumpleaños, acá cerquita, así que pasé por la puerta de la iglesia donde yo me convertí. Yo sé que muchos la conocen, ¿no? Cristo es el camino. Pasé por la puerta de ahí, y entonces me vinieron recuerdos, y no sé ahora si está abierta o no está abierta, ¿no? ¿No está abierta? Ahí está. Bueno, creí saber algo así. Y entonces, claro, uno le vienen como sentimientos, ¿no? O dice, está cerrada. Pero sabía que me iba a encontrar acá con muchos de los que nos conocimos ahí. Acá hay varios que estamos acá, nos conocimos ahí. Y si bien a uno le da como un sentimiento de tristeza, que un lugar donde se predicaba la palabra de Dios esté momentáneamente cerrado, en realidad lo que importa somos las personas, ¿no? Porque la iglesia somos los creyentes. Por eso me gustaba eso de pensar, bueno, mañana yo voy a ver a varios de los que estaban ahí. Y sé que otros están por otro lado. Yo quería pensar hoy, entonces, en la próxima generación de creyentes que se viene por delante. Me refiero a nuestros hijos, ¿sí? A tus hijos. No solo a tus hijos físicos, puede que los tengas o no, sino a los hijos espirituales. Podemos ver cómo Pedro, como Juan y otros, cuando escribían las cartas, decían hijitos amados, o como Pablo le decía a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Así que, de alguna manera, todos tenemos hijos, o debiéramos tenerlos, hijos espirituales, al menos. Y pensar esto, ¿no? ¿Cómo será la próxima generación de la iglesia de Ituzaingó? ¿Qué va a pasar con la iglesia de Ituzaingó dentro de 20 años? Dentro de 40 años? Dentro de 60 años, cuando la mayoría ya no estemos. ¿Qué va a pasar? Hasta acá, hoy podemos gozarnos y pensar para atrás y recordar que la iglesia empezó antes, incluso de los que yo conozco aquí, ¿no? Empezó en un garage y hoy se disfruta de un local. Bueno, genial, ¿no? Somos más. ¿Qué va a pasar dentro de 40 años? Y si bien Dios es soberano, en gran medida el futuro depende de ustedes, ¿sí? Capaz que algo de mí, pero la iglesia acá son ustedes, así que el futuro depende de ustedes, así como el presente que hoy estamos disfrutando dependió de los que ya pasaron. Algunos todavía están, pero dependió de los que ya pasaron. Así que lo primero que quería pensar es que somos bíblicamente responsables de la generación que viene por delante. Bíblicamente, una generación estaba marcada más o menos por 40 años y a partir de los 20 años uno era mayor de edad, se podría decir, o plenamente responsable. Por ejemplo, para ir a la guerra, esto les menciono los versículos, no los vamos a leer. Si alguien está ansioso y dice, che, va a abrir la Biblia, sí, vayan a Josué, no se preocupen. Josué capítulo 23. Pero en Números 1:3, por ejemplo, nos menciona que para ir a la guerra había que tener 20 años. Así que uno era mayor y si este tenía 20 años, mandalo, dale un arma y anda a la guerra. Para pagar impuestos, si tenías 20 años, marchaste, había que pagar impuestos. Éxodo 38, versículo 26, pagás impuestos. Y si eras levita, si eras de la tribu de los levitas, podías ejercer el sacerdocio a partir de los 20 años, ¿no? Así que 20 años era la edad con la cual uno dice, este es responsable. Este versículo sí se los leo en Números 14, 29, dice, en este desierto caerán vuestros cuerpos, dice Dios,
todo el número de los que fueron contados entre vosotros, de los que salieron de Egipto, de 20 años para arriba, los cuales han murmurado contra mí. Se murieron todos por el juicio, los que tenían 20 años para arriba, ahí no llegaron a la tierra prometida. Porque con 20 años, en la Biblia por lo menos veremos que eran como mayores. Bueno, así que ya los pongo nerviosos. ¿Quién tiene más de 20 años acá? Unos cuantos, ¿no? El que tiene menos de 20 dice, zafé, pero vas a cumplir 20 años. Y vas a ser responsable de la que sigue, ¿no? De la generación que sigue. Entonces, yo me pregunto, ¿cuál es la mayor responsabilidad de una generación? ¿Cuál es la mayor responsabilidad que tenemos como generación? Entonces, ayer le pregunté a la inteligencia artificial, estamos de moda con la inteligencia artificial, le digo, ¿cuál es la mayor responsabilidad de una generación? A ver qué me decía. Y me dio toda una frase muy elaborada, muy pensada, que decía, bueno, las cosas materiales, inmateriales, lo que va a mejorar a la próxima generación. Le dije, decime una sola palabra, solo una palabra. ¿Cuál podría ser? ¿A alguien se le ocurre qué podría ser? La palabra era legado. Eso es lo que define lo que uno está dejando, ¿no?, a la próxima generación. O sea, el legado. ¿Cuál es nuestro legado? ¿Cuál es el legado que tenemos que dejar? Bueno, ¿qué es legado? El legado es cosa material o inmaterial que se deja en testamento y se transmite de padres a hijos de generación en generación. ¿Cuál es el legado como iglesia y como creyentes que tenemos que dejar a la próxima generación? Bueno, a ver, ayúdenme ustedes. ¿Qué sería parte de ese legado? ¿Qué dirían que podría estar? Si lo meto acá en una caja, meto en la caja, ¿cuál es el legado? ¿Vinieron a escuchar? No. Fidelidad. Bueno, ¿y cómo sería que dejo en la caja la fidelidad? Bien. Ahí está. Me comprometí a estar en actividades, cumplí, fui fiel, pero lo quiero poner en la caja. Ahí está. Es lo mismo, pero me tienen que haber visto. Ahí está. El ejemplo, lo meto en la caja, el ejemplo. Yo acá lo tengo, el ejemplo. No estamos payando acá, tengo el ejemplo. El ejemplo. ¿Qué más meto en la caja? Amor al prójimo. Bien, pero va en el ejemplo, porque yo en la caja tengo que meter, digamos, una palabrita y se me ocurre el ejemplo. Fidelidad, que fue lo que dijeron acá Virginia, claro, es el ejemplo de fidelidad. ¿Qué más meto en la caja? La palabra de Dios. La tengo que meter en la caja, ¿no? Lo primero, la palabra de Dios, el conocimiento, la fe. Y otra cosa interesante, no sé si sale acá, pero capaz que no entramos a hacer tipo taller y se nos va el tiempo. En la caja, yo puedo poner mi ejemplo, pero yo no soy el ombligo del mundo, ¿no? Antes de mí pasaron otros que me dieron su ejemplo. Así que en la caja meto la historia de los que estuvieron antes de mí, ¿no? Para que se sepa también lo que hicieron. Parte de esto que estoy compartiendo también me lo hizo en el día de ayer, todo era un bombardeo, ¿no? Mi esposa, no sé, me estaba hablando de otra cosa, me dice, para mí habría que contar más las cosas que algunos hacen, no lo que uno hace, ¿no? Porque a veces decimos, no, que no hay que sacarse la foto para que no se... Está bien, una cosa es la actitud de sacar la foto de lo que estamos haciendo para que, no sé, lo vean, y otra cosa es que otros puedan saber cosas buenas que se hacen. Porque las cosas malas, todo el mundo se entera, ¿no? Vieron que eso corre solo, parece que es inevitable, ¿no? Pero las cosas buenas, y ella me decía en nombres concretos, algunos están acá, habría que decir lo que hacía fulano, habría que decir lo que hacía mengano. Si no te lo cuentan, yo no sé ahora, Enrique y Elia están ahí. Yo no me olvido cuando nació Seba, será porque, como dicen, lo acarillaban con un palo al pibe, ¿no? A mí. Entonces cuando me visitaron, nos visitaron porque fueron ahí, había nacido Seba, entonces quedamos ahí, viste, en la casa metidos, guardados, y un día tocan timbre, Enrique y Elia, ¿no? Después que se fueron, era como que, eso, como el que lo acarillaban con un palo, nos miraban allá, estuvo bueno, che. No sabía, claro, después entras a razonar, pero este hombre, esta mujer, lo que pasa es que deben visitar normalmente. Pero claro, si no te lo cuentan no te enterás, ¿no? Cuando me toca me entero, pero obviamente no puedo pretender, como a veces pasa, no, a mí no me visitaron. No me pueden visitar todo el tiempo.
Era una circunstancia especial. Me nació un hijo. Después me nació otro. Está por ahí. Bueno, así que el conocimiento adentro de la caja. La historia de lo que pasó y los ejemplos. El ejemplo de los que sí están acá alrededor nuestro. Los abuelos, los padres. Por ejemplo, la honestidad. ¿Qué es la honestidad? Bueno, yo puedo conocer lo que es la honestidad porque lo leo en un libro. Miro la definición en el diccionario, entiendo lo que es la palabra, ¿no? Entonces me entra en la cabeza el conocimiento. La honestidad es esto. Ahora, yo puedo escuchar la historia de alguien que fue honesto y escuchar la historia de fulano que por ser honesto, qué sé yo, lo echaron del trabajo, perdió el trabajo porque dijo la verdad, porque esa es una historia. Yo no lo vi y me ayuda a entender. Pero después puedo ver el ejemplo. Puedo verlo directamente a mi abuelo, a mi padre, a mi hermano o a un creyente. Mirá, este hombre, esta persona está siendo honesta, el ejemplo. Y eso va marcando a la próxima generación. Así que, poniendo estas tres palabras en el cristianismo, en la iglesia, el legado que como iglesia tenemos que dejar, pero aquí hoy, la iglesia de Ituzaingó, es el conocimiento de Dios, la historia de tu salvación, lo que Dios hizo en tu vida y en otros, y tu ejemplo de vida. Otra cosa que también pensaba que me da un poco de temor, ¿saben? Cuando tengo una carta que está amarilla, tiene 30 años, está dirigida a mí y dice, yo sé cómo pensás vos. Y yo sé que capaz que un día te querés apartar. Y pensás que todo lo que pasó, lo imaginaste. Pero no te olvides de esto, de esto, de esto, de esto. ¿Y saben quién escribió la carta? Yo. Yo la escribí. Porque sabía que un día, conociéndome, todo lo que capaz que hace 30 años era realidad y ese Dios vivo que decía, este es Dios, yo todo lo relativizo, yo todo lo hago lógico. En 30 años capaz que digo, aquello no fue Dios, ¿no? O hasta me olvido de lo que hizo Dios por mí, ¿no? Así que ahí está la carta, amarillita, tiene 30 años, pero es el as en la manga para ver si por lo menos me doy corte a mí mismo, cuando uno no quiere escuchar a nadie. Pero por un tiempo me daba como temor pensar, mirá si un día me aparto y todo esto del cristianismo, no sé, pasa a la historia y no es nada y yo no... A esta altura ya sé que no va a ser así, o creo que no. Pero ¿saben lo que me da miedo? Pensar que mis hijos pueda pasar eso con mis hijos, ¿no? Hoy que tengo hijos, todavía no tengo nietos y cuando tenga nietos pienso, ¿y mi nieto? Pensar que es posible, que mis nietos o mis bisnietos no tengan ni idea que yo iba a la iglesia, no tengan ni idea de Dios. Es terrible eso, ¿no? Por eso quería pensar en la próxima generación. Y vamos a ver a dos personajes. Uno, como lo sabemos casi de memoria, no sé si todos, pero no vamos a estar yendo tanto a los versículos, es Pablo, y el otro es Josué. Así que los invito a ver en el libro de Josué, capítulo 23. Josué estaba por morir, igual que Pablo estaba por morir cuando le escribe a Timoteo. Y dice Josué, capítulo 23, versículo 1. Mucho tiempo después de que el Señor le diera a Israel paz con sus enemigos cananeos, Josué, anciano y cansado, convocó a toda la nación, incluyendo a sus líderes, jefes, jueces, oficiales, y les dijo, yo ya estoy muy viejo y los años me pesan. Y fíjense el versículo 14. Versículo 14 dice, por mi parte, yo estoy a punto de ir por el camino que todo mortal transita. ¿Qué estaba diciendo? Que se iba a morir, que ya estaba cercano a la muerte. Y ahora les recuerdo este versículo que se los leo para no pasearlo. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 6, dice Timoteo, parece que le robó las palabras. Dice, yo por mi parte, ¿no? Josué dijo, por mi parte, yo estoy a punto de ir por el camino que todo mortal transita. Y dice Pablo a Timoteo, yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. ¿No? La misma situación, ¿no? La misma actitud, muchísimos años después. Los dos iban a morir. ¿Y qué le dice Josué al pueblo, sabiendo que va a morir? ¿Y qué le dice Pablo a Timoteo? Bueno, vamos a ver que hablan de esto, de guardar la fe, el conocimiento, contar la historia y ser ejemplo. Dice Josué,
versículo 6 del capítulo 23. Esfuércense mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. No se mezclen con las naciones que aún quedan entre ustedes. No rindan culto a sus dioses, ni juren por ellos. Sigan siempre al Señor su Dios, como lo han hecho hasta ahora. Me hace acordar a esa carta que tengo guardada, solo que esto es para otra generación, ¿no? Seguí siempre al Señor tu Dios. Versículo 20, salteamos algunas partes, del capítulo 24. Versículo 20 dice, si ustedes lo abandonan y sirven dioses ajenos, Él se les echará encima y les traerá desastre. Los destruirá completamente, a pesar de haber sido buenos con ustedes. Pero el pueblo insistió, eso no pasará jamás, nosotros solo serviremos al Señor. Así que lo que vemos haciendo a Josué en este tiempo que sabe que él va a morir, es diciendo, cuiden de guardar, ¿no? No se olviden de Dios, no se olviden de las cosas que han vivido. Y yo les leo o les recuerdo lo que le decía Pablo a Timoteo. Le decía esto en 2 de Timoteo 1:13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oísteis, en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Parece que Pablo agarró el libro de Josué y le dice las mismas palabras, ¿no? Como que encontró el modelo. Ahora, en este pedido de esforzarse en guardar la fe, porque esto es lo que le están diciendo los dos, guarda la fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Ahí está. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero cuando en este contexto se habla de guardar la fe, lo que se refiere es a guardar, cuidar aquello que hemos conocido. La fe de los santos, el conocimiento de la palabra de Dios. La palabra incluso que usa Pablo ahí en el original es una palabra que se refiere a custodia militar, proteger firmemente, ¿no? Tenés que proteger firmemente la palabra de Dios, el conocimiento que has adquirido. Y eso es lo que le dice Pablo a Timoteo y es lo que le dice Josué a los demás. Tenés que cuidar lo que ya descubriste, lo que conociste. Ahora, miren qué interesante. Cada legado, esto es parte del legado, cada legado tiene un riesgo, un peligro, ¿no? ¿Cuál es el peligro? Acá me anoté el peligro de transigir. ¿Qué es transigir? Transigir es soportar, admitir o permitir una cosa que no gusta o que va en contra de los principios de uno mismo. O sea, transigir sería, yo sé que Dios dice esto, pero vamos a correr un poquito el límite, ¿no? No va a ser tan así, va a ser un poquito menos, ¿no? Eso es transigir. Y bueno, lamentablemente, ante esta advertencia podemos ver cómo los hebreos transigieron de a poquito en pequeñas cosas y eso los llevó a una terrible caída. Fíjense, ahora hay un libro que empieza después de Josué, que es Jueces. Jueces capítulo 1. Ellos tenían la orden, habían ido a la ciudad que Dios le dio, la ciudad prometida. Ellos tenían que entrar, conquistarla y echar a todos los que vivían ahí. Pobres los que vivían ahí, pero bueno, está, otra historia. Ellos tenían que entrar, echarlos a todos. Miren Jueces capítulo 1, salteo versículos, versículo 21. Dice, mas al jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín. ¿Y qué pasó? Y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Cada tribu iba a una zona. Había 12 tribus. Bueno, tenían que echar al jebuseo. ¿Qué hicieron? No lo echaron. Cohabitaron con él. Versículo 29. Dice, tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Géser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Géser. Y versículo 31 dice, tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón. Bueno, y hay un montón de nombres. O sea, lo que vamos a encontrar en ese capítulo es que no hicieron lo que tenían que hacer. Fueron, conquistaron la tierra, pero no los echaron. ¿Sí? Cumplieron a media, ¿no? Al principio no los echaron porque no podían, no les daba la fuerza, es cierto. Pero en un momento les dio la fuerza. En un momento se hicieron fuertes los hebreos. ¿Y qué pasó? Mirá el versículo 28. Dice, pero cuando Israel se sintió fuerte, ¿qué hizo? ¿Qué dice?
Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. O sea, primero no le daban la fuerza. Cuando le dio la fuerza, dijo, che, pero ¿para qué lo vamos a echar si lo podemos hacer laburar para nosotros? ¿No? Dios dijo que lo echáramos. Sí, pero mano de obra gratis. No, vamos a esclavizarlos, vamos a hacerlo que paguen impuestos. Es genial el negocio, ¿no? Así que no los echaron, cohabitaron con ellos, los pusieron de esclavos. Bueno, hay otros versículos más que hablan de que los pusieron esclavos. Y capítulo 2, versículo 11. Mirá lo que pasa ahora. Después, capítulo 11, versículo 2, Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. En resumen, dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Así que no los echaron, los esclavizaron, convivieron con ellos, se volvieron idólatras atrás de los dioses de ellos, y como cereza de la torta, capítulo 3, es progresivo, ¿se dan cuenta? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, versículo 5, dice, así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, eteos, amorreos, fereceos, jebeos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. O sea, se casaron al final. Todo mal, ¿no? Finalmente terminaron casándose y entrelazándose. Cuando Josué le había dicho como última advertencia, cuidado con esto, no sirvan a sus dioses, acuérdense de Jehová, no se mezclen con ellos, se mezclaron, se casaron, se volvieron idólatras. Y vieron que es como que es de a poquito, ¿no? Uno empieza a transigir de a poquito. Cuando quiere acordar, hay un versículo de Proverbios que habla de los límites de los senderos antiguos, ¿no? Habla de eso, de no corras los límites, ¿no? Porque yo los corro un poquito y la generación que viene, mis hijos, la van a correr otro poquito más. Cuando queramos acordar, uno va a decir, ¿cómo llegamos a esto? ¿No? Corriendo los límites. Así que la primera pregunta que quiero dejarnos hoy es, en cuanto al conocimiento y el guardar la fe, el protegerla, ¿en qué cosas puede que estemos transigiendo? ¿Sí? A nivel familiar y a nivel de iglesia, ¿no? Pueden ser un montón de cosas. Podríamos pensar en casa, hasta en la música que se escucha en casa, que de repente si la escucho yo, no sé, pienso, pero esto lo escucho yo, pero la están escuchando mis hijos también, ¿no? Las ideologías que manejamos, cómo de a poquito se va metiendo en la iglesia algunos pensamientos ideológicos, ¿no? Me acuerdo ahora un lío hace muchos años, cuando salió el manual de la sexualidad para los hijos en la escuela, que decía algunas cosas, eran medias aberrantes, y había algunos que defendían el manual, decían, no, pará, no hables mal del manual, ¿lo leíste todo? Y yo pensaba, no lo leí todo, pero con lo que leí me bastó, o sea, si fuera para decir que es bueno hay que leerlo todo, pero para decir que es malo basta leer una aberración que ya está, es malo, ¿no? Y de a poquito se van metiendo esas ideas, esas cosas. Hoy en día hay un montón de doctrinas extrañas que están apareciendo, o nuevas cosas, nuevas ideas geniales, que se van metiendo a través de, a través de personas, ¿no? Pero a veces a la lejanía, a través de videos, ¿no? De YouTube. Miramos unos cuantos, ¿no? No digo que esté mal, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Aparecen esas doctrinas y después aparece gente que parece que te van contando que en todas las iglesias están apareciendo como misteriosamente, como si alguien los mandara, personas con nuevas ideas. Estamos hablando de nuestras iglesias. Tenemos que tener cuidado, porque claro, yo tengo que vivir con él, porque de última es un hermano, parece que es un creyente, así que voy a cohabitar con él. Ojo en qué podemos llegar a transigir. ¿Y qué cosas puedo hacer para que eso no pase? Pensaba, ¿no? Yo qué sé, en explicar conscientemente a mis hijos por qué hago tales cosas. Acá me anoté que decisiones transparentes, explicar a los hijos por qué tomás ciertas decisiones basándote en principios bíblicos, explicarle que lo que estás haciendo es porque Dios lo dice. Mostrar, enseñar, contar, explicar. Por ejemplo, si
No, no es porque soy bueno, no es porque soy honesto capaz, no es porque tenga gana. Si fuera por mí, este cambio que me dieron mal me lo recontra quedo. Pero lo voy a hacer porque Dios dice que está bien, o cosas así, ¿no? Y explicar. Porque así ellos van a entender y asimilar. Algunas cosas que están buenas a nivel de iglesia, pensaba, cuando armamos grupos, hay muchos grupos, ¿no? Pero que pueda mezclarse las edades. Mezclar edades para que uno le pueda transmitir cosas que otro ya vivió o que entendió. También pensar como iglesia que había una biblioteca, tener una biblioteca o dar material a los miembros acerca de estas cosas nuevas que van apareciendo. Porque parece que todo el mundo está hablando de eso, ¿no? Uno va al campamento, los jóvenes hablan todo el tema siempre está con lo mismo, ¿no? Entonces, tenemos que atacar esa información o desinformación. En definitiva, somos guardias del conocimiento de Dios que hemos adquirido, ¿sí? Hay una película que me llamó mucho la atención una vez, se llama El libro de los secretos, algo así, en inglés creo que se llama El libro de Lee, no sé, con Denzel Washington, ¿sí? Que es un hombre en un mundo post-apocalíptico donde un enemigo, quiso destruir todas las Biblias del mundo y solo queda una. Y la tiene este hombre, que es el guardián de esa Biblia y tiene que llevarla a salvo a un lugar para que entonces se puedan empezar a multiplicar de nuevo. Solo queda una y la película ahí transita, siempre están por matar al tipo, la Biblia siempre está por prender fuego, la van a destruir. Y cuando después te viste toda la película, al final está por llegar, va a entrar, le roban el libro. El enemigo le roba el libro, ¿no? Y está festejando ahí. Y cuando abre el libro estaba vacío. Estaba todo vacío. ¿Y cómo? ¿Por qué? Bueno, ahí te das cuenta que el tipo que llevaba la Biblia, te estoy spoileando toda la película, pero es vieja igual, ¿no? Claro, yo qué sé. Lo que pasa es que fue lo que me hizo pensar a mí. El libro estaba vacío y el hombre resulta que era ciego. Y la Biblia, cuando llega y lo rescatan, dice el libro, no te preocupes, empecé a escribir. Y empieza, en el principio creó Dios los cielos y la tierra la sabía de memoria, ¿no? Cuando escuchás las historias y te dicen que los judíos se aprendían libros enteros de memoria, digo, loco, disculpen las expresiones mías, ¿no? Pero de memoria, y a mí me cuesta aprenderme unos versículos. ¿Qué tan capacitado estaría yo si desaparece la Biblia para recordar? ¿Cuánto recordaría yo de todo lo que está ahí? Y pudiera refrescarla para que se lo dé a otra generación porque no hay más, ¿no? ¿Cuánto ya le he transmitido a mis hijos? ¿Y cuánto dedicamos a estudiar la palabra de Dios en la iglesia, no? Bueno, entonces ese es lo primero que meto en la caja, el guardar la fe. Y como iglesia tenemos que cuidar y guardar la fe. Lo segundo, dijimos, era contar la historia, ¿no? Y te leo algunos versículos que vemos cómo Pablo manejaba este tema también. Dice 2 Timoteo 1:5, traigo a la memoria de tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido, ¿no? Cómo la historia de su familia se fue pasando de generación en generación de lo que Dios hizo. Dice también en el versículo 2 del capítulo 2, lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. El legado. Dice en 2 Timoteo 3:11 Pablo a Timoteo, tú sabes lo que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra, y de las persecuciones que soporté, y de todas ellas me libró el Señor. Y yo me preguntaba, ¿cómo sabe Timoteo? Bueno, una sería que él estuviera con él, haya estado con él. Pero la otra, más sencilla, se lo contó. Le contó cuando lo que sufrió en Antioquía, en Iconio y las persecuciones que soportó. Como cuenta Pablo y queda escrito y registrado las cosas que le pasaron, ¿no? Así que, ¿qué hace Josué cuando llama al pueblo pensando en que se va a morir? Lo primero, dijimos, le dice, guarden la fe o guarden el conocimiento que han adquirido. Y fíjate lo que dice ahora el capítulo 24, versículo 1 y 2, y así sigue, ¿no? Dice, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente del otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor. Y así empieza a contar, lo podría aburrir, ¿qué es lo que empieza a contar?
Lo que uno dice, pero ya lo sabían de memoria, qué aburrido. Le está contando la historia desde el principio del pueblo de Dios. Desde Abraham, cuando fue llamado, y ahí empieza a relatarles, ¿no?, la historia de Isaac, y cuando estuvieron de esclavos. O sea, le empieza a recordar la historia. Le cuenta la historia. Vos decís, pero esa historia ya la sabían. Bueno, no tenían que olvidársela. Y como dijimos hace un ratito, cada legado tiene un riesgo, un peligro, ¿no? El legado de guardar la fe era transigir. El legado de contar la historia, o no hacerla, es el peligro del olvido. Y fíjense acá, versículo 31 del capítulo 24, dice: y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. ¿Qué está diciendo? Bueno, mirá, mientras vivió Josué, se murió. Mientras vivió la segunda generación, ¿qué pasaba? Sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Mientras estos estaban vivos, el pueblo anduvo bien. Cuando se murieron, dice capítulo 2, versículo 8 de Jueces, te lo leo: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Los sepultaron. Versículo 10 dice: y toda aquella generación también fue reunida con sus padres, los ancianos que le seguían. Estoy leyendo Jueces 2:10. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Qué tal? La tercera generación no conocía a Dios y no sabía las obras que había hecho Dios por Israel. O sea, alguien se olvidó de contar la historia. Esa misma que recién leíamos, ¿no? Que yo digo, che, ni se las leo porque los voy a aburrir. Bueno, Josué la contó. Los otros la conocían. Pero los otros no sé qué pasó. No la contaron. No contaron las cosas, las grandes cosas que Dios hizo con ellos. Y bueno, ¿qué pasó? Bueno, acá dice: hicieron lo malo, dejaron a Jehová, se fueron tras otros dioses. ¿Qué se necesita para perder a la próxima generación? Dejar de contar la historia. Dejar de contar las cosas que Dios ha hecho con nosotros, ¿no? ¿Cuántas cosas hizo Dios con nosotros? Digo, capaz que hay uno acá que recién conoce a Dios hace poquito y dice, poco, soy muy joven. Pero los que somos más viejos, ¿cuántas cosas ha hecho Dios con nosotros? Si me dijeran que me muero en 24 horas, no sé, pasar drástico, ¿qué cosa, pensá eso, qué cosa no querría morirme sin contarle a mi hijo que está ahí mirándome? Se asusta, digo, ¿qué cosa le tengo que contar porque no se la conté todavía? ¿Y qué cosa ya le conté? Digo, qué bueno que ya se lo conté, ¿no? Entonces yo pensaría ahora en las cosas más impactantes que Dios hizo en mi vida. Momentos de aflicción, cómo me rescató, cómo me sostuvo, qué sé yo. Esas cosas tenemos que contarlas, no nos podemos ir a la tumba sin contarlas, ¿no? Capaz que algunas no son gran cosa. Yo me acuerdo una vez que iba a un campamento alfa y me tocó, hace años de esto, y me sentaron al lado de Juan Carlos. ¿Se acuerdan de Juan Carlos? Y digo, che, me tocó acá al lado de Juan Carlos, ¿viste? Yo qué sé, bueno, está. Digo, porque era un veterano y yo era más joven. Pero como me tocó al lado de él, empezamos a hablar. Y yo a él lo tenía, bueno, de cierta forma, o hablaba solo ciertas cosas. Ahí estaba en la cantina, el hombre se encargaba de la cantina, ordenaba, razonaba un poco cuando no le ponía las cosas en su lugar. Pero 3 horas de viaje, me empezó a contar la vida. Y me contó cómo se conoció con su esposa, con Anita, cómo se casaron, y cómo Dios había hecho un milagro cuando él lo contaba así, cuando compraron su casa, por lo menos la primera, no sé si era la que tenía hasta el final, pero cómo Dios hizo y cómo fue milagroso. Y después de eso me quedé pensando, primero me cambió la percepción de la persona, pero además, qué notable, ¿no? Ahora, Dios también hizo eso conmigo. Tendría historias para contar varias. Cómo me ayudó a salir de las deudas, que eran impagables. Bueno, tantas cosas. Y vos también tenés. Bueno, tenemos que contar la historia. La tienen que saber nuestros hijos. Porque a la tercera, a mis nietos, si no se la cuentan ellos, ¿quién se la va a contar? Y si nosotros no contamos la historia, corremos riesgo de perder a la próxima generación. Es interesante ver en las campañas, los testimonios siempre se eligen, no sé si han visto, en las campañas se eligen 2 testimonios, por lo general en las reuniones,
Y por lo general es el testimonio de una persona que nació en la iglesia, o en un hogar creyente, y otro que nació en un hogar no creyente. Y vos ves que los dos tienen una vida totalmente distinta, pero los dos tuvieron que hacer un clic en un momento, ¿no? Conocer a Dios personalmente. Uno porque se creía bueno, porque nació en la iglesia y lo llevaron siempre a la iglesia y sabía un montón de cosas de memoria. Y el otro porque su vida era un desastre. En ese era yo, ese caso, ¿no? Empecé a los 17 años, conocí a Jesús. Ahora, por acá tenía anotado, ahí está, este peligro, ¿no? Es interesante porque es una bienaventuranza. Dice el Salmo 32:1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y también Jesús decía, porque mucho ama a quien mucho se le ha perdonado, ¿no? Aquellos que metimos la pata bien hondo, tenemos un montón de historias para contar de cómo Dios nos rescató, nos perdonó, me enseñó y me explicó que me perdonó y me dio una nueva oportunidad. Pero a veces está el otro, que es ese que gracias a Dios no metió tan hondo la pata, ¿no? Sería como el de la segunda generación a veces, porque digo segunda generación en el sentido ese de cuando el que nace en un hogar creyente. Me acuerdo de Eduardo que decía, que cuente otro el testimonio, mi testimonio no tiene gracia, decía, ¿no? Eduardo Vázquez. ¿Por qué? Y porque, claro, parecía que hacía todo bien. ¿Qué va a contar? ¿No? No estuvo en la droga, no hizo esto, no hizo aquello, no tiene gracia. No, tiene gracia. Es la segunda generación. El Salmo 1:1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. También Dios lo libró. No porque cayó, sino lo libró de que cayeran un montón de cosas. Pero uno tiene que ser consciente de eso y contarle a los otros, ¿no? Transmitir todas esas cosas. Hay que contar la historia. Así que bueno, también como desafío a nivel de iglesia, podríamos encontrar momentos donde uno cuente los testimonios, ¿no? Contar esas pequeñas cosas que Dios ha hecho con nosotros. Cuando vamos ahora al interior, ahí con ese ministerio llamado Frontera, siempre que podemos, ponemos a alguien de los que va con nosotros que cuente un testimonio ahí en la iglesia, ¿no? Y siempre es un momento lindo y enriquecedor. Bueno, así que tenemos que contar la historia. Y por último, en la caja metimos el guardar la fe, el conocimiento de Dios, el contar la historia, y el último, porque la historia puede ser mía o puede ser también de los otros que pasaron. Me queda lo que hablaba acá Virginia y otros, es el ejemplo, ¿no? Lo que dejo a la próxima generación, no lo meto en una caja en realidad, lo meto en el corazón de las personas, ¿no? Es mi ejemplo, sea bueno, sea malo, ¿no? Y dice 1 Timoteo 4:12, le decía Pablo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Es lo que había hecho Pablo. Pablo fue ejemplo de Timoteo. Es más, yo no sé si están así porque lo saqué un poco de la tradición, pero una vez que estuve estudiando ahí el libro de los Hechos y me había tocado hablar en un campamento y elegí la vida de Timoteo, empecé a mirar y cuando Pablo va a predicar por primera vez creo que era Listra, de donde era Timoteo, él va, predica y lo confunden con un dios y todo el mundo lo quiere adorar. Entonces Pablo, eso es el sueño del pibe, ¿no? O sea, pasan las películas nomás, ¿no? Las tribus que uno va y dice, che, es un dios, y entonces el hombre está ahí que lo sirven. Bueno, Pablo en vez de aprovecharse de eso, los rezongó y dice, ¿pero qué están haciendo? No, nada que ver, yo no soy un dios. Y ahí le empieza a hablar del único Dios verdadero. Y a ella no les gustó, entonces lo apedrean y lo dejan casi muerto y lo tiran en un pozo ahí afuera de la ciudad. Pero alguien lo rescata y lo lleva a una casa. Y dice la tradición que fue la casa donde está, de Timoteo, ¿no? No sé si es verdad. Sí hay una cosa cierta, que cuando vuelve Pablo por segunda vez, pasan unos años, Timoteo es más grande, ¿no? Y se lo presentan a Pablo. Quizás él lo quería conocer. Quizás sí estuvo en la casa. Y Timoteo era hijo de padre griego. Para los griegos, el honor de ser considerado un dios, el honor de todo eso hubiese sido algo interesante. Y ahí la Biblia nos habla de esa dualidad, de lo que le enseñaba a su mamá, y era hijo de padre griego, otra cultura totalmente distinta. Y yo pensaba, bueno, Timoteo tenía que escoger entre una y otra de esas culturas, y finalmente escogió por Pablo, que prefirió no ser un dios, cosa que admiraban los griegos, sino ser un ser humano que terminó apedreado, reventado, y Timoteo va y conoce a Pablo, y a partir de ahí sigue su ejemplo. Día a día, porque Pablo se lo lleva,
y dice que no había otro como él para Pablo. Así que Pablo le dio su ejemplo. Y ahora Pablo va a morir y dice, Timoteo, ahora sos vos el que tiene que dar, ya lo tenía que dar, pero tenés que ser ejemplo. Ahora, ¿qué es ejemplo? ¿Qué es ser ejemplo? Bueno, cuando yo te doy un ejemplo lo que hago es, te muestro, ¿no? Por eso hay que mostrar las cosas también, porque si no mostramos, cuando hago un ejemplo lo que hago es, te muestro, para que vos puedas ver claramente, ¿no? Ahora, la palabra que se utiliza acá, yo uso una herramienta, siempre aclaro, ¿no? Porque dicen, este se tira que sabe griego. Yo no sé nada, no entiendo nada, pero tengo unas herramientas bárbaras que vas y buscas la palabrita. La palabra que se usa es la palabra tupos, que significa troquel o cuño. ¿Y eso? ¿Con eso qué hacemos? Bueno, ¿qué era el troquel o cuño? Era un metalcito de bronce, por lo general, con el cual se imprimían las monedas. ¿Sí? Había una matriz original que era el punzón, que era mucho más dura. Entonces el creador diseñaba la moneda, pero no usaba ese punzón porque se podría arruinar, porque era el original. Entonces, si se deforma la original, perdemos la moneda original. Entonces, con el punzón, ¿qué hacían? Hacían 3 o 4 troqueles. Eran estos de bronce, que eran un poco más blandos. ¿Cómo hacían? A golpe. ¿No? De un golpazo, martillo, no sé cómo hacían, lo deformaban, pero con forma de moneda. Entonces el punzón creaba los troqueles. Y el troquel, que es el ejemplo que dice Pablo, después iba y agarraba a uno cualquiera, un pedazo de metal, que era una porquería, y hacía... y se convertía en una moneda, ¿no? O sea, el ejemplo era por impacto. La idea de esta, cuando dice Pablo, sé ejemplo, no está diciendo solo mostrá. Lo que está diciendo es que al verte, impactes en la vida de otro de tal manera que queden deformados. Pero deformados para el buen sentido, para el sentido de Dios. Así que ser ejemplo, en otras palabras, es eso. Es mostrar nuestra vida cristiana a otros de tal forma que otros puedan decir, mirá, así era. Como muchos han hecho con nosotros. Podemos hacer una lista de muchos que en distintas circunstancias y momentos que sí, mirá, así era como había que reaccionar. Así es como hay que hacer, ¿no? Eso es ser ejemplo que impacta. Me acuerdo también en una reunión que hicimos esa mezcla, habíamos invitado a Nelson Ferrando, a una reunión con jóvenes, solamente para que contara su historia. Esto que estamos hablando, ¿no? Y a Hilda también. Entonces primero, no me acuerdo si le hicimos hablar de algo, que era la excusa, porque la historia era que queríamos hacerle contar la historia. Así que en un momento le hicimos una entrevista y le empezamos a hacer preguntas. Y él empezó a contar su historia. Y estaba buenísima. Pero entre que fue contando su historia, ahí estaba Fredis, otro de allá de la iglesia, y dijo, sí, y yo quiero contar esto, que yo cuando era gurí, él me llevaba a su casa, no sé cómo era la situación familiar, no conozco, pero él lo llevaba, almorzaba con él, y esas fueron las primeras cosas que lo fueron impactando. Oraban en la mesa, veía a la familia. Yo puedo decir lo mismo, me acuerdo ahora, me viene en la mente cuando iba a la casa de José Luis, y bueno, yo veía ahí una familia cristiana, un matrimonio, y los hijos, y lo que hacían. Y ahí tomás lo que sí, lo que no, pero te impacta, te graba. ¿Sí? Esto es lo que hay que hacer. Eso es ser ejemplo. Así que bueno, que este sea nuestro desafío hoy. Si queremos pensar en la próxima generación, 3 cositas que tenemos que meter en la caja. Guardar la palabra, eso es custodiarla. No transigir, ese es el peligro. El transigir, el ir a medias, el no conocerla. Yo hay cosas que a veces me preguntan y siempre decía, me hablan de Apocalipsis, ¿qué me importa? No voy a estar. Claro, pero bueno, si no me importa nada, digo, ahora quedo preso de mi palabra, pero si no me importa nada, ¿y quién va a saber? Cuando lleguen allá, ¿no? Porque yo siempre pensaba, bueno, el que se queda, que se pondrá a estudiar. Ahí, che, nos quedamos, a ver qué pasó. Pero estaría bueno que alguien fuera explicando, ¿no? Y que por lo menos ya llegue digerido algo, ¿no? Bueno, somos responsables de guardar la palabra, no transigir. Somos responsables de contar la historia para que no quede en el olvido. Habría que escribir estaban haciendo un video, ¿no? Un video con la historia de las iglesias acá, en el Uruguay. Hermanos que todavía los tenemos vivos, ¿no? Que cuentan la historia. Y tenemos que ser ejemplo para que sigan nuestras pisadas. Y les termino con 2 versículos de un salmo, el Salmo 71, que resume un poco esta idea. Dice así el Salmo 71, versículos 17 y 18, tú, oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y aún hoy anuncio todos tus prodigios. Aun cuando sea yo anciano y peine canas, no me abandones. Oh Dios, ¿hasta qué
anuncie tu poder a la generación venidera y dé a conocer tus proezas a los que aún no han nacido. Este deseo del salmista resume un poco la idea que quería compartir con ustedes. ¿Sí? Oramos para terminar. Querido Dios, te damos las gracias por poder abrir tu palabra y ver y pensar en todo lo que hemos conocido de ti, Señor, cómo te revelaste un día a nosotros, cómo cambiaste nuestra vida y como cantábamos, esclavo fui, mas tú me libraste. Y nos da pavor pensar que esa historia real pueda quedar en el olvido, no porque queramos trascender, sino porque otros no puedan aprovecharla y puedan saber que sos un Dios verdadero, que cambia vidas, que rescata a los que están hundidos, Señor, que sostiene en las situaciones más adversas. Ayúdanos a cumplir con estas cosas, Señor, a guardar la fe, a contar esas historias que tuvimos contigo y a ser ejemplo para nuestros hijos físicos y espirituales. Y así, transitivamente, Señor, a nuestros nietos y a todos los que vengan después de nosotros, Señor. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.